bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Rojo Vivo. Y hoy me encuentro con una amiga a la distancia, porque nunca nos hemos visto en persona, pero hablamos por los grupos de WhatsApp y en todas partes muy seguido, ¿cierto? Y aparte que estamos metidos un poco en la misma industria, entonces compartimos mucho de nuestro aprendizaje. Tengo conmigo hoy día a Frida Ru, especialista en inteligencia artificial y prospectiva, que la invité para que conversemos un poquito de lo que está pasando con la IA, ¿cierto? Que cada vez está avanzando más en términos de las capacidades que tiene y obviamente eso puede tener un impacto en cómo vivimos, cómo es la sociedad en adelante. Pero más que hablar de ti, ¿cierto? Y de tu carrera y lo que has hecho y todo, me interesa conocer tu opinión, ¿cierto? Respecto a esto y dándonos cuenta un poco de lo que está pasando, ¿cierto? En el mundo actual, con todos los avances de inteligencia artificial que está transformando múltiples industrias, múltiples ámbitos de la sociedad. ¿Cuál crees que es el cambio más radical que estamos viviendo en este momento? Bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá platicando contigo. Es siempre muy enriquecedor, siempre muy divertido. Y sí, como ya bien lo dices, somos amigos a la distancia de que siempre estamos al pendiente de lo que está haciendo el otro, echándonos porras y así. Entonces, qué feliz de compartir ese espacio también. Em, y bueno, ya yendo un poquito más hacia la pregunta, están pasando cosas muy rápido, pero cosas no solamente a nivel desarrollos tecnológicos. Creo que algo que me está sorprendiendo mucho es cómo está empezando a moldearse la manera en la que interactuamos también, la forma en la que regulamos, la forma en la que hacemos dinero. Y justo yo le decía a Rojo, así como, me gustaría que platicáramos de eso, que a lo mejor vemos y como que sospechamos que está pasando, y de repente como que vemos la punta del iceberg, pero no sabemos bien cómo se está cocinando, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los temas que me ha traído pensando mucho es esto que viene de la mano con derechos de autor, todo lo que pasó con Estudios Ghibli, porque ese es, les decía, la punta del iceberg. Es apenas lo que alcanzamos a ver y de repente que alguien grande de este estudio salió a decir algo, pero no es algo nuevo, ¿no? O sea, lo veníamos viendo desde cuando OpenAI recibió la demanda del New York Times, cuando empezaron a levantar ahí la voz y decir como, oye, estás infringiendo derechos de autor, pero ahora creo que se vuelve más interesante porque no solamente es otra vez derechos de autor, creo que la narrativa de, oye, le estás dando a una empresa tus datos, de tu rostro, otra vez volvió a salir, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, creo que De ahí hecho, hay, había un meme que me gustó que salía que alguien decía como, se dan cuenta que todos están dándole sus rostros, no sé qué, ¿cómo van a caer en eso? Y alguien le contesta con una imagen del primero convertido en Estudio Ghibli y dice, todos caemos juntos. sí, 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 me acuerdo que justo tomó una de sus fotos y todos caemos. Pero creo que es más allá de eso, o sea, porque hace ratito hablaba con una amiga y le decía, es que casi que es inevitable, o sea, incluso el salirte de las plataformas sociales y todo, no nos exenta de que nuestros datos sigan siendo tratados, ¿no? Y hoy ya no sé, hablando de eso, mi Alexa se acaba de activar. Este, Hoy hablando justamente de eso, me quedo pensando también en cómo empezamos la historia de la IA. No sé si te acuerdas que en sus principios teníamos FaceApp y entonces FaceApp también era lo mismo de se están robando nuestros biométricos, digo más que nuestros biométricos, nuestro rostro, Claro, está procesándolo una empresa china o rusa, no me acuerdo qué decían en claro, ese entonces. pero era del lado oriente. Claro, claro. Y ahorita como que es OpenAI, es como que los sentimientos están encontrados, porque por una parte tenemos justamente a el Oriente compitiendo muy fuertemente, vimos cómo llegó DeepSeek y cómo paniquearon todos, así los mercados. Fue brutal lo de DeepSeek, porque primero era un modelo gratuito, Claro. open source, mostrando el razonamiento, o sea, todo abierto, con ciertas restricciones obviamente por el país donde estaban, ¿cierto? Se le preguntabas por Tianmen, pasaban cosas, pero el gran tema que tenían todos era, son servidores en China, ¿cierto? Y ese yo creo que fue un temón político. Y de hecho, los mismos de Perplexity dijeron, oye, instalamos nuestra versión de DeepSeek destilada, sin las restricciones políticas, en servidor americano. Y era como una gran fuerza de lo que destacaban. Entonces, de alguna forma, como que estos polos que eternamente se están debatiendo, como que se reactivó un poco esa discusión.
Claro, y me parece muy curioso que en esta parte de Occidente sea como, pues si está en América, en Estados Unidos es mejor. Es como, ¿de dónde viene Claro, esa narrativa, no? y con Donald Trump justo subiendo las tarifas a todos en el mundo. Claro, subiendo las Entonces, tarifas, ahorita que están los temas de migración, que yo pensé que era como una teoría de la conspiración, pero ahora que tengo amigos que están viajando me dicen, oye, sí es real que te están revisando el celular. ¿No? Entonces, no sé qué tan seguros debemos sentirnos entonces ahora que nuestros datos están en Estados Unidos, qué tan protegida esté nuestra privacidad, ¿no? Y lo que me hace claro, más interesante es que, eh, por otra parte, no está habiendo mucha proactividad por la parte de reguladores con esto de la violación a los derechos de autor, porque hasta donde tengo entendido, la conversación llegó a ser como, mira, sí, ok, quizás no es lo mejor, pero si no hacemos esto, China nos va a ganar la batalla de la inteligencia artificial. claro, ahí yo he hablado con algunos abogados del CISAC, que es la Congregación Internacional de Autores y Compositores, una cosa así. La sociedad, no me acuerdo, de las de Latinoamérica, con gente de Ecuador, de Brasil, Chile y otros países. Y claro, el tema de los derechos de autor es tremendo lo que está pasando ahí. Y mucha de la discusión es como qué es patentable realmente. Hay acuerdos internacionales. Un estilo se puede patentar, una voz se puede patentar, la voz no se puede patentar. Entonces están diciendo, perfecto, pero en el caso de los artistas de la música, con el derecho de imagen, por ahí nos podemos agarrar, ¿cierto? Si ocupas, tú dices ser Chayanne con la voz de Chayanne, una canción tipo Chayanne, estás abusando del derecho de imagen. Porque claro, entra la letra chica. ¿Y qué pasa con todos los que hacen covers? ¿Cierto? Y todos los Claro, que hacen, que son imitadores, que tienen una voz súper similar, tipo Marc Martel, no sé si lo ubicas, que es un tipo que canta como Freddie Mercury. De hecho, las canciones en la película las hizo él en Bohemian Rhapsody. órale. Y claro, él no podría cantar canciones de Queen porque tendría el mismo timbre, entonces es un área súper gris. Y lo mismo pasa con el Sí. arte, ¿cierto? Con las imágenes, la generación de imágenes tipo Estudio Ghibli. ¿Es patentable el diseño real finalmente o no? Hay como conversaciones que me pasa que los reguladores van tan lento, porque Sí. son políticos, son un animal político lento, grande, que tiene que ponerse de acuerdo, y no solo en un país, sino en varios, y al final como que la discusión es como, ¿cuál es el tipo de uso que le da al usuario final? Y como que la pelota nos la dejaron a nosotros. Claro, y a mí me parece muy interesante dos cosas de esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita que preguntabas, oye, ¿se puede patentar un estilo? ¿Se puede registrar? Hace ratito estaba platicando con una artista de Nueva York que justamente es pintora y tiene exposiciones y demás, porque me decía, es que estoy preocupada, o sea, estoy genuinamente preocupada porque no sé cómo nos vamos a defender frente a esto, porque me decía, mira, entiendo que puedas hacer un estilo muy similar al de Estudio Ghibli, ¿no? Y básicamente lo que hace la IA es, ok, de un estilo recopila muchas referencias, hace una combinación y genera algo nuevo. Y me dice, pero parece que lo que sucedió ahí no fue una mezcla de muchos estilos, sino que literalmente fue un etiquetado de este es el tipo de estilo, estos son los elementos que hay en este estilo, y entonces pareciera que se tomaron elementos completos y no la esencia, ¿no? O sea, que Claro, literalmente fue tagueado como un estilo, y ese que, estilo sí está patentado, ¿no? Por ejemplo, si había un jarrón, ese jarrón que salía en las películas es el mismo que estaba reproduciendo en las imágenes. Entonces, hay un tema ahí con la reproducción de elementos de lo que sí está claro, registrado. y muchas veces pasa que no todo está registrado en una película. A veces son los personajes solamente, a veces el nombre de la película. Entonces como que ahí entra en un área muy gris porque no todos los estudios cuidan sus marcas tan bien como deberían. También pasa mucho y es cosa de cuando, por ejemplo, si la audiencia ha ocupado Midjourney, ¿cierto? Ujú. En Midjourney tú le puedes pasar una imagen y pedir que te describa, que te dé como 4 descripciones distintas como para tú tratar de crear algo similar. Y Sí, muchas veces pasa en las etiquetas que te devuelve, en los textos, te dice estilo tal pintor, estilo tal obra de arte, estilo no sé qué cosa. Que claro, lo que creas, si tú lo ocupas para mezclar, que a mí lo que me gustó del estudio Ghibli, este trend que hubo, que claro, lo mezclabas con una escena tuya, entonces lo que hacía era convertir los elementos que había a tu alrededor a ese estilo y no había tanto problema. Pero en el momento en que tú vas y le pides, por ejemplo, y me pasaba con Midjourney, que si le pides, por ejemplo, que te haga la Guernica de Picasso, te la hace casi igual. Entonces sí. ahí ya no es, eso ya no es solo el estilo, sino que en verdad sabe realmente cómo es la obra por detrás. Y ahí
entramos como el área de con qué fue entrenado, claro. ¿cierto? Pero te Entonces, digo, o sea, ajá. dentro de eso, para profundizar un poquito ahí, dentro de eso, ¿cuál crees tú que es como el principal impacto que esto puede tener en las industrias creativas? Pues mira, más allá de las industrias creativas, creo que es un buen momento para también empezar a observar cómo está cambiando las interacciones que estamos teniendo nosotros con estas herramientas y cómo eso transforma también a lo mejor el acercamiento que estamos teniendo hacia el arte. Y no digo que para bien o para mal, simplemente se está transformando, ¿no? O sea, creo que hasta pareciera, y digo, yo soy muy pro de la tecnología y de la inteligencia artificial, soy muy optimista al respecto, pero pareciera que se está creando también como lo equivalente a una industria de fast food y fast Claro. fashion, pero en Ujú. fast art, ¿no? O sea, Total. por ejemplo, cuando entras a esta parte de fast fashion, pues ya tienes una réplica que se genera a grande escala y entonces eso baja los precios, ¿no? Yo querría pensar que entonces va a pasar algo similar con el arte. El arte generada por seres humanos a lo mejor se va a empezar a apreciar, Claro. va a ser menos replicable, o siento que por ahí podría ir, y lo que es altamente replicable, va a ser de muy bajo costo, como lo que estamos viendo en los modelos. Claro, Y es una nueva y ahí, industria que no sé si habíamos visto. y ahí pasa, me hace similar a cuando tú tienes una obra que es una reproducción de una obra famosa en tu casa, ¿cierto? Que de repente uno se compra un cuadro que al final es una impresión y es, no sé, la Mona Lisa, por dar un ejemplo. Sí, sí, sí. Ya pasa en otro, es otro medio, pero pasa algo similar. Y yo creo que estoy de acuerdo contigo que creo que efectivamente lo que abre esto es otras posibilidades del artista, ¿cierto? Que ahora el artista puede hacer, buscar otro tipo de expresión, puede meterle cosas que nosotros como los amateurs que somos, que ocupamos el tema para hacer una imagen bonita, Sí, porque nosotros no podemos llegar a esa imagen, pero va a estar llena de pifias y el artista la va a poder elevar mucho más. Entonces creo que igual la IA va a ser una herramienta en el tool en la caja de herramientas de este artista, que claro, nosotros no tenemos la capacidad de explotarla realmente como lo harían ellos, y todavía va a haber esa distancia entre el que puede componer algo mucho mejor que el que nosotros hagamos, que lo vamos a hacer de la misma forma que ya hacíamos ediciones en claro. Photoshop para una postal de cumpleaños. Pero justo ahí entra otro elemento que es, hay uno que es, por ejemplo, tú agarras, subes una foto y le dices como, replica esto en este estilo. Y Claro. ya está. Hay otro que creo que se nota un poco más, donde puedes ver la dirección creativa también de las personas que utilizaron la tecnología, que ya no nada más es hice una réplica en otro estilo, sino ya es le metí otros elementos, curé los elementos de eso, y creo que ahí ya se empieza a ver esta mezcla o esta parte colaborativa del trabajo de la inteligencia artificial con el ser humano, ¿no? Y ahí creo que en esa mezcla, como en ese punto intermedio donde ya no es tal cual como de fábrica viene, sino tengo una intervención sobre los resultados y sobre el prompt que estoy teniendo, ahí es donde yo diría que sí, sí es donde se está viendo el potencial, la creatividad, y no nada más como en el replicar rápido esta parte como al que estoy llamando fast art, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y creo que es súper relevante porque al final, o sea, como en todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, estamos dando el ejemplo el arte visual porque lo de Studio Ghibli es muy reciente, entonces Sí, es fácil verlo además, esa es la gracia del arte visual, ¿cierto? De las ilustraciones y la imagen y que la inteligencia artificial está entrando dentro de eso. Pero esto está pasando en todas las profesiones, en todos sí, los, en todas las industrias, en todas las áreas de conocimiento, básicamente, porque al final como claro. que de repente llegó esta inteligencia artificial, o conjunto de herramientas, ¿cierto? Porque son varias, pero simulémosla en una, y de repente todos, la persona, desde la señora Juanita del kiosco hasta el presidente de un país, tienen acceso como a la librería de Alejandría del Mito, donde está toda la información del mundo y del conocimiento, y al final, el cómo uno como usuario es capaz de acceder a ella y sacarle valor y convertirlo en algo útil, ¿cierto? Yo creo que ahí está la capacidad, Sí. como el desafío en cómo hacemos para que efectivamente la gente lo ocupe de esa manera, ¿cierto? Y obviamente los que lo estén ocupando de esa manera probablemente van a tener, ¿cierto? Un crecimiento exponencial y una aceleración bastante grande. Y mira, sobre esto que mencionas, te voy a dar algo que yo tengo como una imagen del futuro, que me he Ujú. empezado a armar como mi propia teoría de hacia dónde creo que podríamos ir, que es, nosotros ahorita, otra vez, estamos regalando un poco esta información y no digo que eso esté bien, ¿no? Pero ¿qué Ujú. pasaría si
pensemos un poquito en la historia de la música y de estas grandes disqueras, ¿no? Antes Claro. las disqueras eran las dueñas y los únicos dueños del activo que era la música, ¿no? Después, ¿qué pasó? Llegó la etapa de Ares, Limeware y entonces se empezó a piratear la música para que todos O sea, tuvieran el acceso, Kazaa, ¿no? Napster, así como todo Exacto, lo... exacto. Entonces, digamos que a mí me gusta pensar como en estas analogías de quizás ahorita está sucediendo esa etapa como de piratería, voy a decirlo Ujú. así, Sí, sí. y quizás después, quiero pensar que a mí un futuro que a lo mejor sí me gustaría ver es donde ya empezamos a entrar en un futuro como ahora las plataformas de streaming, que es, A los ok, Spotify, ¿cierto? La etapa Spotify de exacto, la IA. exacto, donde es como, bueno, a ver, pues esa música le pertenece a gente, hay que pagarle por esos derechos de lo que estamos reproduciendo, ¿no? Y Ujú. entonces ahí donde todos los que somos creadores tengamos una participación, que eso es lo que creo Claro. que ahorita está costándole trabajo a Claro, adaptar el modelo. que de hecho cuando uno va a ver, no sé si han hecho el ejercicio, pero si tú vas a ver la composición de una canción, va a salir todos los nombres de todas las personas que participaron, pero hasta el que puso una nota, sí, está súper Claro, detallado, porque en la industria musical lo tienen súper normado, porque al final así se reparten los royalties. Entonces, sí, tú hiciste dos párrafos, entonces te corresponde tal porcentaje de los ingresos de la canción. Y lo tienen todo súper normado, un acuerdo internacional, que yo creo que les costó tenerlo. Entonces, claro, yo soy más de la idea de que debiese la voz, si no la puedes patentar, ¿cierto? Tú podrías, Chayanne, poner su voz disponible, alguien puede hacer una canción a como estilo lo que hizo Chayanne, Grimes. ¿Ubicas claro, lo que como lo hizo que hizo Grimes? Grimes. Ajá, Sí, 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 exactamente. Y que básicamente si yo la ocupo, claro, yo le pago un pedazo, si es que genero con eso, y si no una canción fan-made, y entra en el campo, que es donde se están justificando todas estas plataformas, que es el campo del uso justo, del fan content, ¿cierto? Que tiene sí, del uso cierta educativo. Ujú. claro, entonces al final es como sí, puedes ocuparlo. Y claro, es la misma cuando mencionabas antes lo de OpenAI contra el Times, ¿cierto? No me acuerdo si era el New York Sí, Times, creo que sí, era. de New York Times. Eh, el tema era, le decían, oye, pero si es información que está pública, esos son posts de tu página que todos pueden acceder. Entonces, claro, es tu estilo y está todo. La diferencia es que ahora lo que hace la IA es transformativo, en el sentido en que toma eso y en el fondo extrae la esencia, ¿cierto? Extrae las relaciones. Teóricamente es eso. No vamos a entrar en la matemática detrás, ¿cierto? De cómo ocurre, pero de alguna forma lo que hace es transformarlo en un espacio semántico vectorial al que después cuando construye algo como que empieza a recortar pedacitos de eso, ¿cierto? Estoy súper simplificando para que la audiencia entienda un poquito la idea, pero de alguna manera como que reinterpreta. Sí. Entonces, yo creo que si se tiene la posibilidad, o se conduce esta herramienta que dices tú Ujú. perfecto, pero estaba ocupando la voz de Chayanne, entonces si vendes eso, 10 centavos van para Chayanne, ¿cierto? Y de alguna forma eso puede ser, y puede ayudar, yo creo, a que todos estén un poco más contentos, ¿cierto? Sí. Sí, Pero porque al final, si obviamente, lo vemos en la historia, eso fue lo que disminuyó la piratería en el mundo, ¿no? O sea, eh, creo que por ahí podré ir. Pero, por ejemplo, también me quedo pensando en, mm, sí, obviamente no podemos ver la matemática que hay detrás de los modelos de OpenAI, y mucho menos de los que son más recientes, como el 4O que está generando las imágenes, pero se me hace ujú, muy curioso que funciona de una manera muy diferente al resto de las IAs que generan imágenes. Por ejemplo, si tú piensas en un Midjourney o las versiones pasadas de Dalí, a pesar de que tú le pasaras una imagen de referencia, no era tan bueno el resultado. Entonces aquí pareciera, digo, es mi hipótesis, claro, pareciera que no hay una transformación tan alta para hacer más precisos los resultados. Entonces te digo, yo no sé la matemática que hay detrás, pero claro. pareciera que entre más replicable es la imagen de referencia, ahí es a lo que llamamos más preciso. No lo sé. Claro, confesión. Soy de esas personas que ama moler sus propios granos de café, preparar meticulosamente su aeropress y disfrutar cada sorbo. Pero también soy el que siempre se olvida de comprar el café y termina tomando ese instantáneo horrible que guarda para emergencias. Todo cambió cuando me suscribí a El Mundo del Café. Ahora recibo granos frescos de tostadores locales directamente en mi casa, justo cuando los necesito. La calidad es muy buena y mi ritual matutino está a salvo.
¿También eres un apasionado del café? Visita elmundodelcafé.com y obtén un 15% de descuento en tu suscripción y en toda la tienda usando mi código ROJO15. Porque la memoria falla, pero tu café no debería. Al cumplir mi primer año emprendiendo entendí algo clave. No basta con tener una buena idea, también debes protegerla. Por eso me reuní con los especialistas de marketing. Lo primero que me sorprendió fue cómo se involucraron para entender realmente mi negocio, creando una estrategia personalizada, simple y rápida gracias a su tecnología innovadora. Ahora puedo enfocarme tranquilo en hacer crecer mi proyecto. Da el paso tú también, visita market.cl y usa el código ROJO10 para obtener un 10% de descuento en sus honorarios. Porque proteger tu marca debería ser tan sencillo como tener una buena idea. Grabar mi podcast es todo un desafío, porque me gusta ir a visitar al entrevistado en su hábitat natural. Pero hay un problema, me obliga a llevar todo el equipo para grabar a través de toda la ciudad. Mi secreto para viajar tranquilo, Move Latam. Transporte corporativo eléctrico que me lleva a destino de forma segura, puntual y sin contaminar. Protejo mis equipos, cuido al planeta y llego relajado a cada entrevista. Visita movelatam.com y transforma cómo viajas. Porque viajar mejor también es hacer mejores negocios. Y el problema ahí pasa que la imagen de referencia, cuando le paso mi foto para hacerme estilo Ghibli o como un Lego o como lo que sea, no hay mucho riesgo porque es mi imagen, ¿cierto? Entonces yo estoy diciéndole, haz algo conmigo. Pero yo puedo ir y tomar una foto tuya y pasársela y pedirle que te transforme en algo y lo va a hacer, ¿cierto? Claro. Hoy lanzar una actualización que se supone que tienes que tener autorización de la persona, pero en ninguna parte te lo pide, lo hace igual. Sí. Entonces el desafío está, yo creo, ahí como a nivel, por un lado, del creador de las herramientas, Sí. de cómo permite o habilita a los estilos y un tema de correspondencia ética. Claro. Y por otro lado, cómo le da herramientas a la persona que crea esto. A mí me gusta, por Y- ejemplo, lo que hace ajá. Heijen, Ujú. ¿cierto? Heijen, que tú lo has ocupado, ¿cierto? Sí, sí. Que te hace estos avatars virtuales, que en Heijen, para poder crear el avatar virtual, te hace Tienes que dar el grabar una declaración consentimiento. en video de consentimiento. Entonces, con eso valía que la persona que sale, que puede no ser tú, pero está en tu cuenta, tiene que dar el consentimiento. Entonces, cualquier reclamo después, si no está ese video de consentimiento, tienen Claro. cómo cortar. Entonces, Y es es un que desafío. por ahí siento que debería ir. Por ejemplo, yo sé que ahorita se han puesto o escudado un poco en la parte técnica de es que cómo vamos a hacer la trazabilidad, pero otra vez voy a echar mi momento filosófico y mi tirada hacia las imágenes del futuro. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros estamos subiendo las imágenes de referencia? Si esas imágenes de referencia, cada vez que las subes a un modelo, se tokenizaran, ¿no? O sea, las registraras al momento de que se suben. De forma Claro. que tú puedas decir como esto pertenece a tal usuario, ¿no? Y que también casi que hubiera un proceso de KYC, que es esta parte que se hace en la banca de cuando tú dices el dinero va a mi cuenta y está ligado esta cuenta a Claro. esta persona del mundo real. ¿Qué pasaría? O sea, digo, Claro, no es digo como que sea lo más fácil ni nada, pero no, pero de alguna forma lo que estoy planteando al final es tener como que me da risa, porque al final es como, vamos a terminar teniendo como nuestro identificador online que nos debiese servir para identificarnos en distintos servicios, en distintas cosas, claro. para Y a lo mejor validar hasta ahí regresamos finalmente. otra vez también al punto de las pruebas de humanidad, ¿no? Tú vas a tener esta prueba de humanidad de ser humano que está creando con estos recursos que te pertenecen a ti. O sea, Sam Altman con el WorldCoin El y escaneándote el WorldCoin. iris del ojo no estaba tan perdido. A ver, yo no voy a hacer ninguna recomendación de compra ni que se vayan ni se escaneen, pero No lo hagan, pero cada quien tendrá su visión y yo creo que no está tan loco. O sea, hay claro, muchas señales que dicen vamos a ir hacia allá. claro, a mí lo único que me perturba de eso es que sea Sam Altman y que como que la Ya cuestión sea media sé. turbia por detrás, pero la idea de que tengamos como nuestro identificador universal, yo creo que va para allá. Yo creo que por allá Sí, está el camino. Obviamente eso significa que hay redes de soporte por detrás y sistemas muchísimo más complejos. La banca ya lo resolvió. Entonces puede haber sí. algo ahí que podamos extrapolar, Claro. pero Y súper si jalo un poco interesante. más la Ujú. liga sobre esa misma idea, piénsalo. Podríamos entonces estar ahí empezando a involucrar un nuevo modelo económico. Porque si Claro, están tokenizadas y están, o sea, ya no depende del capital o del dinero que tengas, sino de la capacidad y el acceso al poder de procesamiento mediante IA.
Entonces, Ujú. ya estamos hablando de un nuevo modelo donde Claro, la moneda es el procesamiento y los datos. y ahí en paralelo a eso, otra pregunta que te quiero hacer es que obviamente hay un impacto laboral, ¿cierto? Sí. Obviamente todas estas inteligencias artificiales, estas herramientas que están surgiendo, van a permitir automatizar cosas, mucho trabajo operativo que equivale, no sé, al 80% de lo que una persona hace en el día a día. Entonces, claro, de repente necesitas menos personas en el trabajo para lograr la tarea. O haces con las mismas mucho más, pero va a depender obviamente de la decisión de negocio de cada empresa. Entonces, ¿cómo ves por ese lado? Porque por un lado tenemos que como, oye, quizás cambia el modelo, ¿cierto? Pero por otro lado también vamos a tener una población, una estructura poblacional que va a cambiar. Tenemos una población que está envejeciendo en casi todos los países, menos tasa de natalidad, y en paralelo parece que los trabajos van a cambiar también, y cada vez se van a necesitar menos personas trabajando en ciertas tareas. Obviamente vamos a necesitar en otro ámbito, otro tipo de personas, ¿cierto? Justo ayer hablaba con una amiga, la Denise Goldfarb, que hablaba de este modelo de reloj de arena, ¿cierto? Donde Ujú. están los white collar, que son las empresas, los ejecutivos, los de alto nivel, etcétera. Claro, mientras más alto el nivel de decisión, de complejidad, etcétera, probablemente la IA no te va a tocar tanto, sino que va a ser un asistente para eso. Pero en la base de esa parte, los analistas, los trabajadores que tienen que estar archivando cosas, toda la parte más operativa, la IA los va a reemplazar y se están reduciendo. Y por otro lado, en todo el mundo manufacturero, el blue collar, el blue jacket, ¿cierto? La chaqueta azul, vaya a tener, hay mucha labor manual que es irreemplazable todavía con máquina, pero también hay un tramo que es la parte más operativa de ese lado, que quizás la IA sí, la IA y la robótica Sí. puede ir cambiándolo. Entonces, de alguna forma la estructura del trabajo, tanto en la profundidad de las estructuras organizacionales, de las tareas que se hacen, como el tipo de tareas va cambiando. Entonces, ¿cómo ves tú, en la introducción que hice para llegar a la pregunta, cómo ves tú, cierto, este escenario laboral y económico que se viene construyendo? A mí me hace sentido cómo lo mencionas. De hecho, creo que esto comparte muy bien la visión y empata con la investigación que sacó Anthropic hace como 2 meses o menos, Ujú. sobre cuál es el futuro del trabajo, que es la parte de la base de la pirámide y lo más alto de la pirámide permanecen los white y los white collar, estos ejecutivos y los blue collar, ¿no? Porque también hay otra cosa que me hace mucho sentido en América Latina. ¿Por qué esta parte, que son trabajos sumamente manuales, no están siendo reemplazados por automatización? Realmente, en el corto plazo, creo que sale más caro automatizarlos que seguirle pagando a Exacto, la gente, ¿no? exacto. O sea, y no es casualidad que de repente grandes manufactureras estén alojándose en Latinoamérica. O sea, y por ejemplo, para dar un ejemplo muy burdo, pero cuando alguien, por ejemplo, se va a hacer como el Work and Holiday a Japón, el trabajo donde lo meten usualmente es empaquetando comida y haciendo los bento box, ¿cierto? Que claro, es algo que tú dices, oye, pero se puede automatizar, sí, pero sale más Claro, barato la mano de obra que está acá, ¿cierto? Que viene, está 8 horas empaquetando cosas y se va. sí. Entonces, claro, hay un trade-off, hay una diferencia en que quizás, por ejemplo, tener un robot haciéndolo es mucho más caro, entonces no Sí, da. Pero ¿cómo ves ese impacto un poco en el trabajo y esta necesidad por el otro lado que mencionáis del cambio medio de sistema económico? sí, bueno, hay otra parte que también veo que es que no es que se automaticen o se reemplacen al 100%, sino son tareas específicas de las labores. Y ahí es donde de estas personas se dice que aproximadamente el 60% de las tareas de las que se encuentran en el medio van a ser reemplazadas. Y ahí es donde me empiezo a preocupar, porque, ok, si te quitan el 60% de las cosas que hacías y ahora las hace la IA, hay de dos o cubres ese ingreso porque a lo mejor te van a pagar menos, que ahora no sé, porque la Claro. ley no permite que te bajen los sueldos, entonces a lo mejor, no sé, por ahí vienen los despidos, no lo Claro. sé. Ujú. O la otra es que tú empiezas en un proceso de reskilling donde Claro. revalorizas ese porcentaje que estás delegando estas tareas a la inteligencia artificial. Pero igual, o sea, creo que estamos en una etapa bien temprana donde no sé si las empresas sean los que quieran hacerse cargo de esto. Los gobiernos, pues ya vimos que no saben como por dónde atacar esto. Y los individuos como que están en una parte de pánico un poquito, pero ¿cómo le hago? ¿Pero dónde empiezo? Sí, po. Entonces, está haciendo, creo que igual, o sea, es un poco empezar a meternos, empezar a entender qué son las herramientas
para justamente bajo la idea del modelo económico que te estoy proponiendo, o que digo que me haría sentido, sería cómo entonces empiezo yo a crear mis capacidades creativas, a crear o a empezar a generar esta base de la nueva economía, que es a través Claro. de aprender a usar las herramientas de IA, empezar a tener activos que me ayuden a generar poder de procesamiento, que me ayuden a poder, no sé, generar estas otras fuentes de ingreso, porque voy a ser dueño de IAs o dueño de sistemas o dueño de cómputo o no sé, que me va a ayudar a sustentar ese porcentaje, ¿no? Que de por sí Claro. va a ser Claro, y, sustituido. y ahí yo creo que hay dos temas que me surgen de lo que mencionas, que por un lado está todo el tema del cambio hacia la gig o gig economy, ¿cierto? Donde la gente está trabajando ya no tan en una sola empresa, sino que, claro, voy y le doy mi 20% a una, el otro Claro, 20% a la otra, ¿cierto? Los ejecutivos fraccionales y todo sí, este mundo donde básicamente la economía cambia un poquito, ¿cierto? Ya no es la estructura estable, estructurada, ¿cierto? Sino que es mucho más fluido, mucho más flexible. Pero por otro lado, hablas del reskilling. Y el tema es que en la velocidad en que va todo esto, el reskilling al final hoy en día se da en dos partes. Se da en el individuo motivado, ¿cierto? Que quiere aprender y que está estudiando, que se mete a cursos como los que hacemos nosotros, que se mete a ver videos tutoriales en YouTube, porque todo está en YouTube. O sea, si quieres aprender algo, lo sí, vas a encontrar en YouTube. Eh, o empieza, y es busquilla, y empieza a encontrar dónde aprender, etcétera, que no son todos, ¿cierto? Y por otro lado, el reskilling ocurre en la empresa con capacitación, con rutas de aprendizaje internas, etcétera. Pero pasa que, claro, las habilidades base que está reemplazando la IA están en la base de la empresa. Cuando uno salió y era analista y entré a trabajar, ahí aprendí cosas de liderazgo que me va a servir porque tengo que liderar ahora herramientas, no solo a sí. personas o a organizaciones externas, como cuando lideras una agencia, sino que tengo que liderar y orquestar distintas herramientas que ahora tienen a cierto grado de autonomía, ¿cierto? Claro. Agentes de IA y distintas cosas. Entonces tengo que tener la capacidad de liderazgo, que no la aprendo todavía. Por otro lado, tengo que tener la capacidad creativa, porque la persona tiene que se le tiene que ocurrir qué hacer y cómo ocupar a estos personajes, Y cómo armar ¿cierto? estos flujos y darles el contexto y darles los Exacto. recursos que requieran. Y por otro lado, también tengo que validar que lo estén haciendo bien y tener el pensamiento crítico. Y para mí esas tres habilidades que yo siempre termino en mis charlas, "Oye, estas tres habilidades son las clave para el futuro", uno las aprendía en sus primeros años de carrera, Sí. ¿cierto? Y ahora esos primeros años de carrera, una IA los va a hacer mejor que tú. Entonces, ¿dónde los va a aprender las personas? Yo creo que hay un desafío gigante. Entonces, dicho todo esto, ¿cierto? El desafío del aprendizaje, el desafío económico, el desafío de todo. Frida, ¿cuál es tu versión, tu visión de futuro? ¿Cómo te imaginas tú? No el cómo hacia dónde crees que va, sino como el cómo te gustaría a ti que fuese. Pues sí, soy optimista como trato de serlo siempre, por eso, o sea, no es que piense que las cosas van a ser mejores el futuro, sino tenemos que hacer mejores y poner estas imágenes positivas del futuro. Eh, pues a mí sí me gustaría ver estas pruebas de humanidad donde nos permitan colocarnos eh, como los líderes de incluso de estos sistemas, antes de la sustitución, como lo veníamos platicando, o sea, que haya esta humanidad que sea la que per se nos haga más valiosos. A mí me gustaría ver que la inteligencia artificial y el poder de cómputo se distribuya más equitativamente. Eso me preocupa mucho. Por Claro. eso es como, bueno, a ver, la parte que podemos hacer, yo no les puedo regalar a la gente poder de cómputo, pero sí les puedo regalar conocimiento para ocupar ese poder de cómputo, ¿no? Claro, pero uno en los gobiernos daban subvenciones para una casa, quizá ahora te pueden dar subvención para un chip de Nvidia, para tener tu modelo local con tu copiloto local, ¿cierto? Claro, sí, 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 o sea, a lo mejor por ahí, no sé, por ahí estaría la repartición. Eh, Creo que me gustaría ver también un mejor balance entre, pues a ver, si nos estamos reinventando, donde ahora el trabajo no es lo más esencial, porque el trabajo es solamente una parte de la vida, ¿qué haríamos con ese tiempo libre? Ese es creo que un gran reto
de nuestro siglo, ¿no? O sea, aprender a conocernos, entender cuáles son nuestras habilidades, dónde agregamos valor y entonces decidir también qué queremos hacer con, con nuestra vida. Creo que esta época también se está volviendo bien existencialista, que es como, ¿qué me distingue de una máquina? Si el arte era donde yo plasmaba mis sentimientos y ahora una máquina puede hacer el arte, ¿qué me distingue? Si yo era la cabeza de la familia porque era la que generaba ingresos y ahora cualquier miembro de la familia puede ser creador de contenido y generar ingresos, ¿quién soy? ¿Qué puedo aportar? Claro. ¿Cuál es mi rol en la sociedad? ¿No? Entonces, por eso también digo, se está transformando la manera en la que interactuamos, se están transformando los roles de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, creo que sería esa otra parte, entender o empezar a navegar estas preguntas existencialistas también de alguna manera. O sea, porque creo que hablamos mucho de la tecnología, pero hablamos poco de cómo eso nos está pegando bien profundo en lo que Es significa que ser humano. eso, exactamente, porque aparte que me ha tocado que gente dice, oye, yo me terapeo con la IA. Yo estoy hablando con la IA y encuentro un asistente y cubre ciertos aspectos que quizás no te atrevías a hablar con nadie más o que te está cambiando un poco, cuestionando, oye, y lo que y valgo algo, ¿cierto? Porque Ujú. ahora la IA hace mejor la pega que yo, el trabajo lo resuelve mejor. Entonces, Casi que la IA es ¿dónde hasta está mi mejor pareja valor? que yo. Claro, entonces, eh, claro, me recuerda siempre a la película Her, ¿cierto? Sí, Eh, Véanla si no la han visto, es una edición de futuro bien interesante. Aparte que sale Scarlett Johansson, ahí hay sí. debilidad. Eh, pero yo creo que el desafío que tenemos es y cuesta verlo, porque al final nosotros estamos metidos en esta visión de un sistema capitalista, de un sistema donde por mérito te tienes que ganar las cosas, un sistema porque tienes que levantarte y tienes la jornada de 5, bueno, depende del país, pero de 9 a 5 de 9 a Sí, 6 que tienen que trabajar, que tienes que llegar a la casa, ciertas rutinas, y al final sí, esto está siendo súper disruptivo y cambiando un poco todas esas cosas que estaban. Y esto se pone claro. como en paralelo con otros cambios que estaban ocurriendo que mencionabas antes, ¿cierto? Sí. Como el tema Y sabes, por ¿Mm? ejemplo, ahorita, antes de que termines esa idea, Sí, sí, sí. las variables, digamos, que nos ayudan a generar ingreso, digo, tradicionalmente, no voy a hablar de las élites, pero tradicionalmente es el intercambio de nuestro tiempo y nuestra habilidad, ¿no? O sea, la mezcla del tiempo que le dedicamos y la habilidad es lo que nos da una fuente de ingreso. Si tienes habilidades más específicas, puedes bajar en tiempo y seguir teniendo buenos ingresos. Si Claro, no tienes tantas habilidades específicas, pero tienes más tiempo, te genera un buen ingreso. Entonces, creo que esas dos variables ya no van a ser las mismas, porque ahora las habilidades las tiene cualquier inteligencia artificial y el tiempo lo hace en segundos, ¿no? Entonces es como, claro. ahora, ¿cuáles van a ser estos intercambiables? Y yo creo que ahí lo que pasa es que, claro, este cerebro que está acá de carne no tiene la capacidad de cómputo de una máquina. Está cansado si no dormí bien, si no me tomé el café. Está procesando más lento, pero tiene agencia. En el Sí, sentido en que yo tengo la decisión de qué hacer o no, qué no hacer, cuándo hacerlo, etcétera. La máquina está esperando instrucciones. Los agentes de IA, los que estamos viendo al nivel hoy, ujú, alguien le tiene que pedir algo. Y claro, ahora tienen agencia en el cómo lo resuelven y qué hacen sí, con eso, pero no son autónomos. No tienen ese. Alguien los tiene que orquestar, alguien los tiene que dirigir. claro. Y esa capacidad de la persona de dirigirlos, de cuestionárselo, es algo que yo creo que tenemos que aprender aprender a aprenderlo. ¿Cierto? Yo Claro. creo que hay un desafío gigante a nivel del aprendizaje en las organizaciones, en las universidades, en los liceos, los colegios, toda la educación primaria, secundaria, etcétera, porque el conocimiento que les estamos enseñando a los chicos en el colegio, que se acuerden de la fórmula química de no sé qué cosa, no, ya nosotros no nos acordamos, ¿cierto? Yo a mí me iba súper bien en el colegio en química, pero yo terminaba el semestre y lo sacaba de acá y lo botaba al Sí, basurero y chao. Pero si necesito una fórmula química ahora, yo voy y se la pido a Perplexity, se la pido a Gemini, ¿cierto? sí, Y, y los que están en el colegio les va a tocar un mundo muy distinto. Y claro. me pasa que los gobiernos están muy preocupados de
de qué restricciones o qué cosas le ponemos a la IA, y la discusión tiene que ver mucho con como qué permitimos que haga o no haga. Cuando yo creo que la discusión más que esa, porque esa siempre va a estar atrasado, porque la IA avanza más rápido que lo que pueda avanzar una Cámara de Diputados o un Senado. Sí, La discusión tendría que ver con cómo nos aseguramos de crear las habilidades que sí, van a ser necesarias para navegar este mundo nuevo, cómo buscamos el nuevo sistema económico, quiero recoger esa idea porque sí, creo que es súper importante el cómo diseñamos este futuro, porque yo siempre he dicho, para mí hay dos caminos, yo sé que tú eres del camino positivo igual que yo, pero tienes un camino donde nos vamos por Terminator y Skynet, ¿cierto? Y que al y las final alguien... desigualdades también, Y la desigualdad, y sí, porque crecen. la IA es súper democrática en el sentido en que todos tenemos acceso a ella, ¿cierto? Todos tenemos acceso al mejor modelo de hoy Hasta ahora, hasta ahora, pero todos tenemos, asumiendo que esa filosofía de las empresas todavía sí, está con Gemini 2.5 Pro, que está accesible a todo, lo mismo con GPT-4 o la última versión, que también está dentro de los mejores rankings. Ya, todos tienen acceso a lo mismo, a esa librería de Alejandría con todas las capacidades. Pero sobre eso, el delta que se genera en que le sepas preguntar bien, porque manejas tú bien esa área de conocimiento. Por lo tanto, puedo potenciar mucho más mi área de conocimiento. Si yo, por ejemplo, que trabajo en marketing, le pido un plan de marketing a una IA, le voy a pasar más información que yo sé que es valiosa para que tome la decisión, le voy a hacer una mejor pregunta que la señora Juanita en un mini market. Y por lo tanto, lo que yo puedo explotar en relación a mi área de conocimiento es muchísimo más, a una distancia muy grande comparado con ella, a pesar de que estamos ocupando la misma herramienta. claro. Y eso es solo educación, ¿cierto? Eso es solo conocimiento y experiencia. Y creo que no se está mirando eso. Y creo que hay, para irnos por el otro camino, no el Skynet, sino el camino donde estamos todos filosofando con uvas entregadas por robot, como en la antigua Grecia, pero ahora en vez de tener esclavos tienes robot con IA, Sí. ¿cierto? Y que en el fondo nuestros pasatiempos son disfrutar la naturaleza, vivir la vida, ¿cierto? Y es que Sin piénsalo, tener que también estar incluso antes, trabajando. quien más Ujú. dinero tenía era quien más esclavos tenía. ¿Sabes? Exacto. Empiezas a ver, Claro, entonces, sí, entonces el cómo vamos hacia esos caminos, ¿cierto? Tiene que ver con las decisiones que se tomen hoy día. Según sí. eso, según tú, cuáles son esas decisiones que se debiesen estar tomando hoy, que no se están tomando? Creo que a nivel individuo, por ejemplo, y retomando un poquito lo que hablabas de la educación, tendríamos que empezar a pensar cómo podemos ser mejores creadores de preguntas y de requerimientos, ¿no? O sea, antes lo llamaban ingeniería de prompts, pero creo que el nombre se queda muy corto con lo que debe de ser. Creo que tiene que ver más con, otra vez, cómo expresas lo que quieres, cómo lo auditas, cómo lo evalúas, cómo lo complementas, cómo lo diriges. Entonces, por ejemplo, si yo pudiera así tener una varita, yo diría, necesitamos un sistema educativo que ayude a, o genere estos líderes que ayuden a entender cuáles son los requerimientos. Imagínate, mi sueño sería que en una escuela te digan como, mira, este es el problema, da la indicación de cómo se resuelve este problema. Entonces ahí empiezas como a jugar con qué es lo que se está evaluando actualmente en el mundo con respecto a las habilidades. Ya no es dame la respuesta correcta, eso se vendrá en el momento de la evaluación, sino dame la solicitud, el requisito, las fuentes de información, de dónde debería estar volteando a ver eso, ¿no? Y que ahí es donde empiezas a involucrar el pensamiento crítico, tu área de expertise, o sea, porque no creo que debiera de ser también algo que tiremos a la basura de, ay, ya no sé nada. No, no, no. La experiencia en el mundo virtual y en el mundo real tiene un valor, ¿no? Claro, Entonces, y esa experiencia es lo que te ayuda a guiar a estas inteligencias artificiales a tener mejores resultados, como viene el ejemplo que dijiste. sí, ahí me pasa, y para sumar un ejemplo, yo tengo un amigo que publica todo en LinkedIn con IA. Todos los posts los hace con IA. Me pasó su herramienta para probarla. La empecé, hizo unas pruebas, un experimento ya, un post con IA, le fue bien. Hizo otro post con IA, le fue bien. Y después lo que hice fue ir y decirle a la IA, en vez de solo hazme un post de este tema, o basado en esta imagen, o basado en esto que estoy mirando, le dije, ¿sabes qué? Mi opinión respecto a este tema es tal cosa. Quiero enfocarme en destacar tal tema.
esta es mi opinión, basado en mi experiencia, basado en esto que me pasó, etcétera. Y se lo pasé a la IA. Claro, la IA por detrás está con todos los mejores, las mejores técnicas para escribir un post exitoso, los mejores hooks, los post ganadores que le llaman los marqueteros. Y empecé a hacer eso y a los posts les fue espectacular. Comparado con los que eran simplemente, oye, hazme un post de tal cosa. Porque lo que le agregaba al final el valor no era la estructura. La estructura yo la puedo escribir. De hecho, mis Sí, posts la sí, mayoría sí. los escribo yo, ¿cierto? Pero era lo que yo, era mi voz ahora Lo escrita que, con la sí, estructura viral y no sé qué, ¿cierto? Entonces, ahí es donde como que uno se da cuenta, oye, ahí me hizo clic como, en verdad no es lo que escribe la IA, no es el tema, es no. lo que quiero decir yo. La IA me puede ayudar a Lo que escribirlo tienes que mejor, menos comunicar. faltas de ortografía, lo que quieres comunicar, no solo lo que tienes, lo que quieres comunicar. Yo creo que ahí hay mucho valor, ¿cierto? Y por eso me gusta y por eso me gusta siempre conversar contigo porque hay una tesis, hay una intención detrás de lo que quieres comunicar, ¿cierto? Sí. Hay algo que estás mirando y dentro de eso, ¿qué crees que no estamos mirando? Que tú dirías, esto Ujú. creo que hay que ponerle más ojo. Mira, y para responder a esta pregunta tengo que salirme un poquito del tema, ¿Ya obvio? pero es de lo mismo porque creo que vale la pena mencionarlo. Otra crítica que ha venido muy fuerte últimamente a la IA es el uso de recursos naturales que tiene, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y voy a decir algo un poco controversial. La verdad es que a mí no me preocupa tanto. ¿Por qué? Tengo un muy buen argumento y quizás Dale, no sé dale, si dale, todavía dale. estemos preparados como sociedad para tener esta conversación, porque es un poquito técnica. Pero a ver, grandes empresas como por ejemplo Google, Microsoft, y son las que traigo principalmente en el radar, ellos ya han revelado cómo hacen sus sistemas de enfriamiento, que son estos sistemas cerrados, donde al final el gasto o desperdicio del agua es mínimo. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado donde el agua se evapora por el calentamiento de los servidores, pero se vuelve a utilizar, ¿no? Eso es Ahora, lo que a mí me sorprende cuando empiezan con gastó tantas toneladas del agua. Oye, el ciclo del agua sigue funcionando de la misma forma que nos claro, enseñaron en el colegio. Se evapora, cae y sigue. O sea, para mí el ahora, problema no está ahí. es que justo hay otro punto que me parece muy valioso también. No todas las empresas están revelando cómo funciona su sistema de enfriamiento. O sea, un OpenAI que vemos que es el actor más grande que tenemos ahorita en temas de IA, no lo está revelando. Y dices, bueno, si yo pienso bien, voy a pensar en estos sistemas cerrados, ¿ok? Pero puede que no. Ahora, lo que a mí me pisa así mucho es que es porque voltear a ver solamente las empresas de IA, ¿no? Y yo podría proponer, porque esta es mi industria, oigan, auditemos cómo son los sistemas de enfriamiento para verificar que efectivamente existan como dicen en la teoría, ¿no? Pero eso no debiera de ser algo exclusivo de las empresas de inteligencia artificial. Yo estaría diciendo, oye, pero auditemos también a los refresqueros, a los textiles, ¿sabes? Que también son grandes industrias que desperdician mucha agua. Y Claro. entonces, si vamos a ser duros, seamos duros con todos, ¿no? Y no seamos hipócritas al momento de Eso, hablar de sí, pues a mí me pasó el eso, como que gasto de la agua. gente decía, ah, pero esa imagen gastó toneladas de agua. Sí, y también la industria de los jeans, no ocupamos pantalones. Oye, y también la industria de la tala de árboles, que ocupamos la madera para construir. O sea, toda la industria gasta un montón. Y ahí yo creo que lo que hay que hacer es poner en perspectiva. Sí, por ejemplo, el agua no, yo creo que no es el tema del agua. En el caso de los data centers, por, la mayoría son la mayoría de las empresas tienen los data centers con Microsoft o con Google, entonces, o con Amazon, que también tiene sus sistemas bien hechos. Entonces, no me preocupa tanto esa parte, salvo que sea medio monopolio porque son solo 3 actores. Eh, pero la parte energética, sí. La parte de la electricidad, creo que ahí Sí. hay un desafío también en temas de, por un lado, que los modelos sean más eficientes para que el costo eléctrico por imagen o por video o por texto o lo que sea más bajo, pero también en Sí. desde dónde sacan esa energía y cómo la producen. Mira, hablando de ese punto, igual, si pienso un poco hacia el futuro, creo que no me preocupa tanto el tema de energía, porque uno, se están haciendo los modelos más eficientes y dos, creo que algo que no estamos viendo es la transformación también de las maneras en las que estamos generando energía. Eh, Hoy, por ejemplo, en muchos de los países seguimos utilizando hidrocarburos, ¿no? Por ahí hay algunos que se están queriendo mover hacia las energías eólicas, solares, hidráulicas, etc. Pero si somos bien sinceros, no son energías tan eficientes.
Ahora habrá quien me diga, no, Frida, ok, en algunos lugares sí, pero no en todo el mundo. No, no es una aseveración que puedes decir para todo el mundo. En países que tenemos un gran desierto, está funcionando bien, está avanzando, pero no todos tienen un Sí, espacio así. no. No, y no todos tienen tampoco una ubicación geográfica estratégica para este tipo de energías, ¿no? Bueno, hablando del Claro, caso de México, ¿no? Pero lo que sí he estado viendo que también está creciendo mucho, y que parte de esto lo vi ahora que estuve en Suiza en el Foro Económico Mundial, es que se está apostando mucho por la energía nuclear. La energía sí, nuclear es súper eficiente, ya hay grandes inversiones que se están haciendo en energía nuclear. Lo que sí me preocupa es cómo se manejan los desechos nucleares, pero ya esa es otra conversación, ¿sabes? claro, Eh, claro. que bueno, ahí Chernobyl nos dirá muchas cosas de, pues no sé si está tan cool que utilicemos energía nuclear, pero bueno, son otras conversaciones que creo que hacia allá deberíamos estar volteando antes de decir, es que parece que es una narrativa solo que están queriendo amplificar que sí, No, el agua, claro, no, que a ver, al final siempre toda decisión que tomemos va a tener consecuencias. claro, El desarrollar la IA, el abrir un modelo más inteligente, decir algo, vamos a ver otra cosa, ¿cierto? Como dicen, toda acción tiene una reacción, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí efectivamente se tiene que encontrar, lo tenemos que ir hacia la eficiencia. Yo creo que como que ese debe ser el camino, sí, modelos más eficientes, energías más eficientes, porque una cosa que yo creo que ya está más que demostrado es que efectivamente la inteligencia artificial sí habilita a las personas. ¿Cierto? Y en ese sentido yo creo, y quería saber tu opinión, respecto a cómo crees que va a ser este mundo humano asistente, humano IA, ¿cierto? pues mira, para empezar, creo que la IA nos está obligando a hacer cambios que no veíamos tan pronto, ¿no? O sea, como decíamos, cambio en el sistema educativo, que para al menos América Latina, pues sigue siendo el mismo que traemos desde la Revolución Industrial. Entonces Exacto. es cambio el modelo educativo, cambio del modelo económico, que no sé cuánto tiempo llevemos con el capitalismo, cambio de la forma de trabajar, cambio del uso de las energías, cambio de, o sea, modelos de decisión. Entonces, creo que, aunque no queramos, viene y viene con todo. Y a pesar de que a mí mucha gente me dice así como, ya, qué hueva la IA, pues sí, ni modo. O sea, en un momento fue, qué hueva el internet. Todo el mundo habla de la burbuja de la triple W, ¿cómo se llamaba? Sí, la burbuja.com. .com, eso. Hoy es eso, pero a la N potencia, ¿no? Entonces, pues ni modo, nos toca acoplarnos, nos toca entender, nos toca hacer este upskilling, reskilling, nos toca cuestionar, nos toca pedir, nos toca, y por pedir es pedir cuentas también, eh, no sé, o sea, creo que hay mucho potencial, pero ese potencial está en poder surfear el cambio, en poder estar abiertos a otras posibilidades, a incomodarnos un poquito por estas cosas, pero pues a través de la incomodidad es donde empiezan a suceder los cambios y donde podemos encontrar qué es mejor para nosotros. Perfecto, perfecto, me gusta. Y ahí, respecto a eso, ya yéndonos a un plano más personal, fuera de el tema de la perspectiva de futuro y todo. ¿Qué te obsesiona en estos momentos a ti? ¿Qué te quita el sueño? Ay, es bien bobo, bueno, no bobo, pero creo que la manera en la que me relaciono. O sea, ¿Ya? porque te decía, o sea, no es casualidad que también esté volteando a ver tanto cómo nos relacionamos con la tecnología y todo, pero también encuentro que así como se está queriendo outsourcear el trabajo y delegar funcionalidades a la tecnología, también está ocurriendo en las relaciones personales, ¿no? Y entonces, personalmente me está costando mucho encontrar personas que también quieran relacionarse, que quieran vulnerarse. Hay como mucha incertidumbre en todos lados, que no termino de entender. Y por eso también observo tanto tenemos que conocernos mucho para poder interactuar con la IA, pero también para poder interactuar con otros seres humanos. Antes, la misma dinámica social nos obligaba a interactuar con otros, ¿no? Tenías que ir a una oficina y ni modo, tienes que aprender a interactuar, tenías que ir a la escuela y ni modo, tienes que aprender a interactuar. Hoy, cuando ya no existe o ya no es tan necesario esos esquemas, ¿cómo estamos aprendiendo a interactuar? ¿No? O sea, por ejemplo, yo trabajo 100% remoto.
y tú lo has visto, o sea, yo me comunico un montón por chats, trato de convivir, pero a veces es como, bueno, ¿y dónde vuelvo a encontrar esos espacios de convivencia en persona, ¿no? Porque, por ejemplo, es bien fácil decir como, ay, ya me cansé y dejo de contestar el chat. Pero hay un valor también en esa incomodidad, como lo decía hace ratito, en las interacciones personales. Y es hoy dónde las encontramos. Hoy, cómo seguimos queriendo conectar con otros seres humanos cuando no es fácil, porque hoy con la IA es fácil, ¿no? Hoy le pides a ChatGPT que te haga algo, que te dé un consejo, que te escuche, y ahí está Y siempre 24/7. y está programado para ser ser un asistente propositivo. Entonces le puedes decir la idea más mala del mundo y te va a decir, me encanta tu idea, veamos esto, Claro, eres un explorémosla. genio. Claro, y cuando la idea se la dice a tu amigo y te la tira por la cabeza. Sí. Sí, 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 y esto es con amigos, con familia, con pareja. O sea, yo hace unos meses, ya casi medio año, terminé mi última relación, una relación que fue muy larga, y ahora encuentro bien diferente el mundo de la dating life. O sea, es como, wow, ¿dónde estuve los últimos años? O sea, no entiendo qué está sucediendo, ¿no? O sea, y eso sí es algo que me quita el sueño porque lo empiezo a relacionar mucho con estos cambios que vengo viendo, ¿no? Y sí Claro. es algo que me genera ansiedad, incluso, o sea, no, creo que a veces no se nota, pero yo soy muy ansiosa socialmente, o sea, entonces es como, bueno, ¿y cómo lidio yo también con esto? Muy padre el mundo de la IA, pero no podemos, no debemos y no es natural aislarnos de la Exacto. sociedad y el mundo físico y todo lo demás. Exacto. A mí me pasa que yo hago harta capacitación en empresas de inteligencia artificial, de las distintas herramientas. Y al principio, no, hagamos una remota porque es más cómodo. Y de repente la gente se dice, no, sabéis que hagamos la presencial. Presencial se ocurre la magia, decían. Así como, ahí se dan cuenta y como que hace clic. Y tiene que ver un poco con eso, con el ver al otro, con el estar en el otro en el Claro. mismo espacio, ¿cierto? Y creo que la narrativa la han manejado un poco mal, porque es como, no, somos más productivos. No es cierto, no somos más productivos. Lo necesitamos sí, pero no porque seamos más productivos. Lo necesitamos porque somos humanos. That's it, ¿no? Claro, Y creo que tampoco hemos tenido esa conversación desde la vulnerabilidad de decir, el humano necesita conectar. Y no es la narrativa, el humano necesita ser más productivo. claro, Entonces, claro, exactamente. Y saliéndonos un poco de eso, para ir cerrando ya, ¿qué libro, serie o pieza de contenido le recomendarías a alguien en estos momentos? Algo que te esté, no sé, que te haya marcado o que digas, esto lo tienen que leer o ver ahora. uy, eh, híjole, ¿qué será? Es que he estado viendo un montón de series y no sé cuál podría decir. Voy a decir solamente porque sé que todo el mundo está obsesionado y creo que algo tiene que ver y porque personas que yo admiro me dicen Frida Vela, la de Severance, ¿ya la viste? Todavía no, pero la, No, yo la, la tampoco. tengo en la Entonces, mira. esa no es una recomendación mía, es una recomendación de mi entorno. Recomendación mía, pues, a ver, va a sonar bien fan de este tema de los futuros, pero justo mira, aquí lo tengo. Un libro que me ha hecho pensar un montón es este diseño de futuros. Si tienen la posibilidad de entender qué es esto de los diseños de futuros, está bien padre porque te ayuda también a ponerle sentido a tu vida, ¿no? O sea, cuando piensas a pensar en el futuro, no es nada más hablar de ciencia ficción. Pensar en el futuro es, otra vez, regreso a los mismos puntos que he venido diciendo. Pensar quién eres, cuál es tu rol en el mundo, cómo te mueves en este sistema llamado vida, es entenderte, ¿no? Entonces, creo que eso nos falta, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a la semana pasada estuve en una empresa y me decían, oye, Frida, es que ¿cómo le haces? O sea, cómo, cómo tienes estos logros? ¿Cómo, o sea, cómo te organizas? Yo les decía, es que yo tengo un plan, eh, literalmente, de qué quiero lograr en mi mes, qué quiero lograr en mi año, qué quiero lograr en los próximos 3 años, ¿no? Hasta ahí llega mi mapa. Y es porque tengo la planeación de mi futuro personal, ¿no? Y entonces es eso, tener claro qué quieres, ¿no? Tener claro qué te llena, tener claro qué te drena, tener claro, por ejemplo, no sé, yo soy obsesiva de mi data, ¿no? O sea, yo soy obsesiva por eso, o sea, tengo dos relojes diferentes que miden mis Sí, yo estoy, biométricos. estoy, es un Whoop, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy Bueno, pensando seriamente en uno de ellos, sí.
Sí, y entonces yo soy obsesiva de tengo que dormir bien y tengo que comer bien y tengo que hidratarme bien, porque sé que, por ejemplo, yo hago también paracaidismo, entonces digo como, tengo que estar en esos niveles para que la próxima semana pueda hacerlo y no empiece a desgastar del otro lado, ¿no? Entonces como que todo el tiempo estoy planeando hacia mi futuro, sí, pero también trato de vivir mi presente, ¿no? Pero puedo descansar un poco más y no ser tan reactiva en el presente porque ya lo vengo planeando desde el futuro, ¿no? Entonces sí, o sea, entender cuáles son tus futuros personales, entender, antes algo que me decían es, antes nuestro último objetivo cuando éramos chicos era, quiero llegar a la universidad y quiero conseguir este trabajo. Y pareciera que se nos olvidó pensar en el futuro después de eso. O sea, he estado justo teniendo esa conversación Claro, y todos me dicen, claro. no, yo nada más llegué a pensar en mi futuro hasta que iba a estudiar y casarme, hijos y trabajo. Ya no pensé más allá. Entonces es, ok, hay que sentarnos otra vez y tener esa orientación vocacional como cuando íbamos a entrar a la universidad y Claro, decir, ¿qué sigue después de ya tener un trabajo formal, ¿no? Y pensarlo y cuestionarlo y planear hacia allá y qué movernos buena, hacia allá. me encantó. Y aparte que me pasa que claro, a nivel personal hacerlo tiene valor. Yo ocupo harto la metodología de los OKR, ¿cierto? Ujú. Del Measure What Matters, en Google lo ocupaban harto, ¿cierto? Que tú eres, ¿cómo le dicen? Zugler, o ¿cómo se Ajá, pronuncia? ex-Googler, sí, sí, Ex-Googler, Zugler. es una metodología que pusieron muy de moda. Yo lo ocupo mucho para planificar. Me digo, ya, esta es mi meta, estos son mis objetivos, etcétera. Pero después, siento que eso falta por mucho por la pelea política, las izquierdas contra las derechas, Sí, que no hay una planificación futuro real en los países. No hay una planificación futuro ni corto plazo, ¿cierto? Porque al final los gobiernos son muy reactivos. Entonces, creo que si hubiera un poquito más de esa planificación a nivel sociedad, sí, a nivel de lo que estamos construyendo, a nivel de lo que se viene, sobre todo lo que hablamos durante el capítulo, creo que se podrían hacer grandes cosas, podríamos alinear hartos esfuerzos. Y yo lo que veo, por lo menos en ti y en varios de los que estamos en nuestro círculo virtual, ¿cierto? De temas de inteligencia artificial, es como que como identificamos que hay una carencia. Como que hay algo oye, pero es que esto se viene y tenemos que empujar como sea. Alguien, no sé quién está empujando, pero si no, yo tengo que hacer algo al respecto, sí, sí, ¿cierto? Y eso sí, lo valoro mucho porque siento que efectivamente lo que estáis haciendo, ¿cierto? Es empujar un poco como llevar ese diseño de futuro un poquito más allá de tu esfera personal, ¿cierto? sí. Y creo que eso tiene mucho, mucho valor. Sí, pues gracias. Ahí estamos poniendo nuestro granito de arena. Creo que no solo yo, todos. Y es inspirador también verlo, ¿no? O sea, yo últimamente he sido muy fan de la filosofía de construir en público, no para Igual. presumir, sino para inspirar, ¿no? Entonces, pues espero que eventualmente esto funcione para que más personas vean cómo no es algo que se ocurre de la noche a la mañana, sino es un trabajo constante, una planificación constante. Y no sé, que eso pueda ayudarnos también a entender hacia dónde vamos, pero más que entenderlo, decidir hacia dónde queremos ir. Yo creo que ahí está la diferencia, y qué bueno que lo mencionaste, porque no es como hacia allá vamos, vamos todos juntos, no es como hacia dónde queremos direccionar esto, ¿cierto? Hacia dónde van las energías. O sea, lo que hablábamos de los futuros Sí, posibles, claro, todos los futuros son posibles, pero al final si las energías se alinean de la sociedad o un grupo de personas, más que la sociedad, un grupo de personas, se alinean para ir hacia algún lugar, eso ayuda mucho a que pasen las cosas, ¿cierto? claro. Frida, ¿cómo te Y encuentra la gente? nada más antes de eso, Dale, dale, quisiera dale. cerrar de decir que el futuro no es algo que nos ocurre, sino debiera de ser algo que nosotros creamos. Y no hay un solo futuro, hay muchos futuros, ¿no? Entonces, Exacto. que podamos quedar un poquito con esa idea para también quitar la ansiedad sobre ese mismo futuro, que veamos que podemos ser agentes sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Tener esa agencia y no nada más que ocurra. Y pues Exacto, bueno, sí. ya con eso cierro. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como @fridaru. Estoy en Twitter, Instagram, LinkedIn. Entonces en cualquier red social que me busquen, así me encuentran. Buenísimo, buenísimo. No, de verdad, muchas gracias por darte el tiempo de conversar conmigo. Vamos a dejar todos los links a las cosas mencionadas, a todos los links de Frida también abajo. Y nada, muchas gracias de verdad. Siempre se pasa muy entretenido conversando contigo de estos temas porque uno se pone a filosofar al final del día. Así que nada, un saludo a todos los que nos están escuchando. Recuerden que pueden darle like, suscribir, 5 estrellitas, todas esas cosas si es que llegan hasta el momento del capítulo.
y cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Chao, chao. Bye bye.